Fuerteventura, la mañana. Iniciamos el programa de hoy hablando de las pruebas serológicas que se están realizando en todo el estado de forma aleatoria. De las 2.331 personas seleccionadas en la provincia de Las Palmas, solo 1.366 han decidido participar, es decir, aproximadamente 1.000 personas se han negado. Vamos a hablar de este asunto que realmente nos ha sorprendido mucho y lo haremos con el responsable del Servicio de Urgencias Canario, Elías Castro. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, son datos que se están dando estos días y yo creo que están pasando ciertamente un tanto desapercibidos. Estamos en un momento en el que prácticamente desde todos los estamentos estamos pidiendo que se hagan test masivos a la población y cuando llegan estas pruebas serológicas, pues resulta que estamos viendo en los datos que aproximadamente la mitad, bueno, el 40% de las personas contactadas para hacer estas pruebas se está negando. ¿A qué se debe? Bueno, vamos a precisar algunos detalles. Vamos. En principio, esto es una encuesta. Uh-huh. Es una encuesta nacional epidemiológica que intenta determinar con criterios estadísticos cuál es la prevalencia del virus, de las personas que han estado en contacto con el virus y por tanto han creado anticuerpos y han estado en contacto bien con síntomas o bien sin síntomas. Uh-huh. Es en definitiva un intento de conocer a nivel de toda la población española, de la población canaria y en este caso concreto de la población de Fuerteventura, Uh-huh. estadísticamente cuántas personas han estado en contacto con el virus, han podido desarrollar la enfermedad con o sin síntomas. No es una encuesta estrictamente médica, en el sentido no estamos buscando enfermos, Uh-huh. estamos buscando personas que hayan estado en contacto con el virus. Como toda encuesta, tiene unos márgenes, después de determinar la población censal a la que se dirige esa encuesta, Uh-huh. que en el caso de Canarias eran 3.168 domicilios censales, en el caso de Fuerteventura 384 domicilios censales. Como toda encuesta, nos vamos a encontrar, y ya el propio estudio lo estimaba así, con una serie de domicilios censales que tienen algún tipo de problema. Por ejemplo, un domicilio censal donde figura alguien empadronado, pero que realmente no reside ahí. Uh-huh. De esto nos hemos encontrado mucho en Canarias. Uh-huh. Personas que están empadronadas en una isla o en un domicilio concreto y que cuando contactamos con ellas vía telefónica resulta que residen en una isla distinta, que es una segunda residencia y que por tanto residen en una isla diferente o en un domicilio diferente. A esas personas las tenemos que descartar. Muchas de ellas han dicho que les interesaría participar, pero desde el punto de vista estadístico no pueden participar. Uh-huh. Si yo le llamo al domicilio suyo porque ha sido el domicilio elegido y resulta que en ese domicilio usted ya no está viviendo y me dice, le llamo a usted, digo, y me dice que usted no vive en La Oliva, sino que vive en Corralejo, perdón, en Puerto del Rosario, yo ya la tengo que descartar. Ajá. No es que usted no haya querido participar, Uh-huh. es que al vivir en una residencia distinta a la que No hemos puede elegido, participar. ya no puede participar. Uh-huh. Por tanto, dentro de los criterios estadísticos que están al uso, no es que haya habido un 40% de población que se haya negado, realmente las personas que realmente se niegan a participar es un volumen bastante menor, y hemos tenido un total, han habido 2 oleadas, y en estas 2 oleadas, que hoy estamos terminando con la segunda, vamos a acabar con un índice de participación de en torno al 65-70%. Yo calculo que finalmente con los datos de hoy nos acercaremos bastante al 70% de la población. Es decir, que como si fueran en unas elecciones generales, hay un índice de asentismo en esas elecciones que se puede producir como consecuencia de que errores censales, personas que finalmente no se quieren abstener realmente, tener aproximadamente un 30% de abstención, en este caso en la participación del estudio, no corresponde con 30% de negativa, sino con un 30% en el que la negativa real a participar en el estudio es muy menor, y los otros descartes tienen que ver con errores censales o determinaciones censales que no se Por corresponden cuestiones más con la estadísticas. realidad. Y la negativa real, decía usted que es un porcentaje bastante menos elevado, pero ¿podríamos estimarlo en qué tanto por ciento de En personas realidad, de no las quieren personas que participar? finalmente contactamos,
que realmente viven en el domicilio que que tiene el censo establecido. El margen de negativa real a participar está en torno al 12-15%. Y en algunos casos nos hemos encontrado con situaciones en que personas que inicialmente dijeron que no querían, llaman posteriormente para decir no que sí que quieren participar. En la segunda oleada, cuando empecemos la segunda oleada de pruebas, que lo haremos a partir del 18 de mayo, cuando empecemos con la segunda oleada de pruebas, ahora vamos a descansar la semana del 11 al 17, porque esta es la otra parte, la otra finalidad del estudio. Las oleadas se le hacen siempre a las mismas personas, a los mismos domicilios, ¿vale? Es decir, a las mismas personas que les hemos hecho la prueba en la última semana de abril y la primera semana de mayo, les vamos a repetir la prueba en la tercera y cuarta semana de mayo. ¿Con qué finalidad? Y después se la repetiremos también en junio. ¿Con qué finalidad? Por un lado, el estudio quiere conocer cuál es el volumen de personas que han estado en contacto con el virus y han podido desarrollar anticuerpos. Y el segundo elemento que quiere conocer es cuál es el grado de transmisión comunitaria que aún queda del virus en la sociedad. Y por eso le hacemos a las mismas personas que en el primer estudio han podido dar unos datos, en la primera oleada han podido dar unos datos, en la segunda o en la tercera pueden dar otros datos distintos. Y esa es la segunda finalidad, como le digo, del estudio. Uno, saber cuánta población ha estado en contacto con el virus desde el punto de vista, insisto, estadístico, y en segundo lugar, cómo queda, qué nivel de transmisión queda del virus en la sociedad, máxime en un momento como ahora, en que empiezan a haber periodos de desescalada y que la gente empieza ya a estar más en contacto, más en la calle, más en trabajos, etcétera, etcétera. Elías, a priori, por los datos que venimos manejando durante todo este tiempo en Fuerteventura, recordamos que ahora todavía hay un caso, pero es solo un caso activo de coronavirus en la isla. Es verdad que este paciente está en la UMI. Le damos un abrazo desde aquí fortísimo para que siga luchando contra este virus. Pero a priori, ¿qué podríamos decir? Que realmente aquí estamos muy poco inmunizados, ¿no? Alguien me preguntaba hace un par de días si el estudio llegaba temprano o llegaba tarde. Yo creo que el estudio que se está haciendo a nivel nacional llega en un momento razonablemente justo. Si hubiéramos hecho el estudio muy al principio del desarrollo de la enfermedad, el grado de inmunidad que podríamos haber obtenido en la población era muy pequeñito, porque en realidad todavía no se había desarrollado la pandemia en los términos que finalmente se desarrolló hasta el pico mayor en los primeros días del mes de abril. Ahora, los datos que tenemos en Canarias de 2.000 y pocos casos, 2.200, 2.300, ahora mismo no recuerdo exactamente la cifra, y los datos específicos de la isla de Fuerteventura o la isla de Lanzarote o cualquier otra isla, en La Graciosa no ha habido ninguno, indican que la exposición al virus por parte de la población ha sido menor, y hay sitios donde ha sido nula, como en el caso de la isla de La Graciosa. Eso quiere decir que esa población no ha tenido la oportunidad de contactar con el virus. ¿Sí o no? O no, es lo que se está determinando ahora y es lo que se va a ver. Lo que estamos intentando determinar ahora es que una persona ha podido desarrollar el virus, ha podido estar en contacto con el virus, no ha desarrollado ninguna sintomatología, y con esta prueba lo vamos a comprobar. Y como es una prueba, como le digo, estadística, es decir, 384 domicilios de Fuerteventura seleccionados en cada municipio concreto, en una dirección censal concreta, en una calle concreta, sí que nos van a dar una imagen fiel de la población general de Fuerteventura. ¿Cómo se determina? No es una prueba individualizada a personas, es una prueba colectiva a domicilio perfectamente seleccionado con criterios estadísticos. Con criterios estadísticos. Cuando hablamos de saber la incidencia, ¿verdad?, del coronavirus aquí en Fuerteventura, bueno, estamos a expensas de ver los datos reales que nos va a ofrecer este estudio y las siguientes oleadas también, pero lo cierto es que parece que no ha tenido mucha incidencia y que eso implica que somos, bueno, un colectivo luego un poco vulnerable, ¿no? Porque si no hay mucha gente inmunizada,
la gente quizá estemos relajando un poco las medidas, sobre todo, bueno, a partir del lunes había que hacer una serie de advertencias, ¿verdad? Que vivimos quizá un poquito relajados porque no nos hemos visto muy afectados a nivel general como población, pero claro, no se nos puede olvidar que eso nos hace también más vulnerables porque no hay muchas personas Bueno, hay una cuestión que es muy importante, es decir, las medidas de aislamiento social, por llamarlo de alguna forma, y las medidas profilácticas, las medidas de higiene personal y de cuidado personal, mascarilla, lavado de manos frecuentes, etcétera, las tenemos que seguir extremando. Uh-huh. Independientemente de que en una población concreta o en una isla concreta el desarrollo de la enfermedad, que no del contacto con el virus, que ya le he dicho que veremos en la encuesta hasta dónde ha sido, hasta dónde se ha desarrollado el rastro real, digamos. Ese rastro real, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros no estamos buscando enfermos, estamos buscando personas que hayan podido tener contacto con el virus y que por tanto nos den una imagen fiel y real de un territorio concreto, en este caso en la isla de Fuerteventura, en toda Canarias o en toda España. Hay que seguir manteniendo las medidas que el Ministerio de Sanidad establece de control, mascarillas en los transportes públicos, distanciamiento de 2 metros de las personas, intentar no hacer ninguna actividad en la que podamos establecer procesos de contagio colectivo, higiene de manos, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, tenemos que empezar a recobrar progresivamente la normalidad, la vida normal, el desarrollo de actividades que hasta ahora nos han estado vedadas. Esta parte del estudio, el hacerlo a la misma base poblacional durante 3 semanas, nos va a dar, como le digo, la pervivencia del virus en nuestra sociedad, para saber si como consecuencia del proceso que ya se ha producido, una parte importante de la población ha podido estar en contacto, está en este momento con anticuerpos, ha generado anticuerpos y el grado de inmunización colectiva es mayor o menor. Desde el punto de vista estrictamente médico, el hecho de que hayamos tenido pocos casos activos en Canarias globalmente, en Fuerteventura de forma específica, no quiere decir que necesariamente estemos más o menos inmunizados. Ojalá el estudio de prevalencia que estamos haciendo nos acredite que ha habido mucha gente que ha pasado por la enfermedad sin dejar rastro, sin tener síntomas ninguno de la enfermedad. Y en último extremo, y aunque yo no soy médico, recomendar lo que recomiendan las autoridades sanitarias. Ante el más mínimo síntoma, ante los más mínimos síntomas, llamen al 900-112-061 para ponerse en contacto con los profesionales de la medicina que desde nuestro servicio del 112, del SUC, vamos a estar siempre dispuestos a orientar y poner en manos de atención primaria a aquellas personas que puedan tener síntomas reales de la enfermedad. Uh-huh. Elías Castro, responsable del Servicio de Urgencias Canario, ha sido un placer. Gracias por aclararnos estos datos que íbamos viendo y íbamos conociendo y, verdad, en este caso nos inducían, por lo menos a mí, a un error en la percepción y en la valoración de esos datos y me alegro de que nos los haya podido aclarar. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos y buen día. Muchísimas gracias a ustedes y seguir diciéndole a toda la población de Fuerteventura que todavía sigue siendo contactada para participar en la encuesta y que lo volverá a hacer dentro de una semana aproximadamente, volveremos a reiniciar las llamadas, que respondan favorablemente, que la participación individual de cada una de las personas seleccionadas tiene una finalidad colectiva muy importante y muy relevante. Gracias, un saludo. Un saludo. Con la sonrisa que dio